Buenas tardes, muchachos. Espero que estén bien. Bien, empezamos entonces. Ya estamos suficiente tiempo. Aquí entonces tenemos algo para hoy, ¿ya? Entonces dice unidad 3, mercados, funciones y equilibrio. Vamos a hacer un pequeño repaso con un ejercicio completo. Primero un poco de teoría, no sé si habrán leído, si han leído seguramente saben, ¿ya? Demanda individual de un artículo. La cantidad de un artículo que un individuo desea comprar en un periodo determinado es una función o depende del precio de dicho artículo, del ingreso monetario de la persona, de los precios de otros artículos y de sus gustos. O sea que la demanda, nosotros solamente trabajamos en Y, el precio, y en X, la cantidad. Pero la demanda no solo depende de eso, por eso es un modelo muy sencillo. Depende también del ingreso monetario de la persona, de los precios de otros artículos sustitutos y de los gustos. Al variar el precio del artículo en cuestión y manteniendo constantes tanto el ingreso y los gustos del individuo como los precios de los demás artículos, el supuesto de ceteris paribus, se obtiene la tabla de demanda individual del artículo. La representación gráfica de la tabla de demanda individual da como resultado la curva de la demanda. Entonces, en el 5, por ejemplo, ¿no? Suponga que una función de demanda individual del artículo X es Q demanda de X es igual a 8 menos PX. Esto está en el texto, ¿no? El 5, ceteris paribus. Elabora una tabla de demanda individual. Los puntos sobre la curva de las demandas representan diferentes opciones que tiene el individuo en un momento determinado. Esta es la ecuación lineal, ¿no ven? Entonces, para graficar, tenemos el artículo X, aquí nos decía, artículo X, y vamos a trabajar como es de 8, desde el 0 el precio hasta el 5. Vamos a ir dándoles valores. Como es una línea recta, solo 2 puntos son suficientes. Si le asigno el precio 0, entonces la cantidad es 8. Si el precio es 1, 8 menos 1, entonces 7. Si es 2, 8 menos 2, 6 y así continúa. Entonces aquí algunos puntos dibujamos, como por ejemplo el 5, 3. 5, en este caso 3, tenemos un puntito. Luego podemos dibujar como aquí vemos el 8, el precio 0 y 8 en la cantidad. Entonces hay una línea recta hay que trazar. Bueno, aquí no está tan recta, pero es la idea, ¿ya? Entonces esa es la demanda individual, ¿ya? Aquí hemos empezado algunos valorcitos para poder encontrar, ¿no? Ya tenemos datos. Entonces es una gráfica bastante sencilla que ya lo has hecho. Cuando es una línea recta, 2 puntos son suficientes. La ley de la demanda dependiente negativa, si es la pendiente negativa, ¿no? Aquí el signo menos te indica. En la tabla de la demanda del ejemplo 5, que es este, se observa que cuanto más bajo es el precio, a ver, digamos en 1, claro, incluso en 0 es 8, ¿no? Mayor la cantidad de X que el individuo demanda. O sea, si se baja el precio, el individuo quiere más unidades. Esta relación inversa entre el precio y la cantidad se refleja en la pendiente negativa de la curva de la demanda. Cuando el precio es mayor, entonces menos cantidad, ¿no? Eso trata de explicar. Con excepción de un caso raro que será analizado luego, la pendiente de la curva de la demanda siempre se inclina hacia abajo e indica que a medida que baja el precio del artículo, se compra más cantidad del mismo. Esto se conoce generalmente como la ley de la demanda. Entonces, inversa entre el precio y la cantidad, es lo que tiene que quedar claro. Entonces, aquí nos dice, cuando aumenta el ingreso monetario de un individuo, mientras todo lo demás permanece constante, generalmente aumenta su demanda de un artículo. Es decir, la curva de la demanda se desplaza hacia arriba, lo que indica que al mismo precio esa persona comprará más unidades del artículo por unidad de tiempo. Por lo tanto, si aumenta el ingreso monetario del individuo, su curva de demanda se desplazará hacia arriba. Y así, al no cambiar el precio, esa persona comprará más de estos artículos X por mes. Los artículos X se denominarán bienes normales. Hay algunos artículos como el pan o las papas cuya curva de demanda generalmente se desplaza hacia abajo cuando el ingreso personal aumenta. Estos se conocen como bienes inferiores. Más o menos esto da a entender, si aquí un ratito nos centramos, más o menos es así la idea, ¿no? Entonces, cuando no hay mucho ingreso, no hay mucha cantidad de dinero que tienes, entonces generalmente en los estudiantes, no sé si vale el ejemplo, digamos pueden consumir, por decir, chicha. Pero si tienes más platita, entonces dejas de consumir chicha y optas ahora por cerveza. Si tienes más ingreso, en vez de dejas la chicha, dejas la cerveza y tomas el ron seguramente o el whisky. Y después seguramente con el Evo, cuando te sobra el dinero, entonces puro whisky azul. Es más o menos esto trata de explicar aquí, ¿no? Más ingreso, entonces vas cambiando también de gustos.
Ya no van a ser bienes normales ni básicos, ¿no? Inferiores, sino van a ser bienes de lujo. Bueno, un cambio en los gustos de los individuos por un artículo también provoca un cambio en su curva de la demanda. Por ejemplo, un mayor deseo de consumir helado de crema hará que la curva se desplace hacia arriba. Una reducción del deseo se refleja en un desplazamiento hacia abajo. De forma similar, la curva de la demanda individual para un artículo se desplaza hacia arriba cuando aumenta el precio de un artículo sustituto, pero se desplaza hacia abajo cuando sube el precio de un complementario. O sea, hay artículos sustitutos, artículos complementarios. Vamos a ver eso después. Un artículo que se usa junto con el que se está considerando, ¿no? Ese es el complementario. Generalmente el complementario es, por decir, el té con el limón, ¿no? Y el sustituto puede ser, en vez de tomar té, voy a tomar café o voy a tomar leche, ¿no? En el desayuno, ese es el sustituto. Tomas uno en vez del otro. El complemento es, por decir, pescado va ligado con limón, ¿no? Entonces una idea así, complementaria. Así la demanda de té se desplaza hacia arriba cuando sube el precio del café, sustituto, pero se desplaza hacia abajo cuando sube el precio de los limones, un complemento del té. Continuamos. La demanda del mercado para un artículo. La demanda del mercado, demanda agregada de un artículo, representa las diferentes cantidades del artículo que demandan a diversos precios. Todos los individuos en el mercado en un periodo determinado. La demanda del mercado depende así de todos los factores que determinan la demanda individual del artículo y además del número de compradores del artículo en el mercado. Geométricamente, la curva de la demanda del mercado para un artículo se obtiene sumando horizontalmente todas las curvas individuales de demanda de dicho artículo. Para que se entienda esto un poco mejor, más o menos así es la idea. Si hay 1000 individuos idénticos en el mercado, cada uno con una demanda del artículo X dada por Q de X 8 menos PX, ceteris paribus, elabore la tabla de demanda del mercado y la curva de demanda del mercado del artículo X. Este 8PX, ya lo hemos explicado aquí, ¿no ven? A ver, aquí está. 8 menos PX, entonces esta curva, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de que haya un solo individuo, ahora dice qué pasa si hay 1000? Entonces aquí te fijas la tablita. La cantidad varía desde 8 hasta, bueno, de 8 debería variar hasta 0, ¿no? ¿Sí? Entonces te vas a fijar eso qué pasa cuando son 1000 individuos. Entonces, al ser 1000 individuos, lo que tenemos que hacer es, estos 1000 se multiplica por la demanda individual, asumiendo que todas las demandas individuales no cambian. Entonces, 1000 por 8 queda 8000, y 1000 por menos PX queda menos 1000 PDX, la demanda de todo el mercado. Entonces, si tú reemplazas aquí 0, te queda 8000. Si reemplazas 1, te queda 7000. Entonces, la escala igual va multiplicada por los individuos, ¿no? El precio, digamos, en 1 ya no va a ser, como hace rato, seguramente 7, ahora va a ser 7000, como aquí indica. En 2 ya va a ser 6000. Hace rato era 6 nomás, cuando era de un solo individuo. Entonces, como si esta escala se prolongaría, ¿no? Se recorre, si vale el término, a la derecha. Entonces, sería 1000 individuos por la cantidad individual, ¿no? De demanda. Y esa ya sería la demanda de todo el mercado. Entonces dice, la curva de la demanda del mercado para el artículo X se modificará cuando cambien las curvas de demandas individuales. Para nosotros individual era 8 menos PX. A menos que los cambios se neutralicen recíprocamente y se modificará con el tiempo a medida que el número de consumidores de X cambie en el mercado. La oferta del producto individual de un artículo. Entonces, la oferta lo hacen los productores, ¿no? La demanda lo hacían los consumidores o los clientes. La cantidad de un artículo que un productor individual está dispuesto a vender en un periodo determinado es una función o depende del precio del artículo y de los costos del productor. A fin de obtener la tabla y la curva de oferta del productor de un artículo, deben permanecer constantes, ceteris paribus, ciertos factores que influyen en los costos de producción. Estos son la tecnología, los precios de los insumos necesarios para producir el artículo y para artículos agrícolas, el clima y las condiciones climatológicas. Entonces, nosotros siempre estamos trabajando solamente precio por cantidad, pero también para la oferta le afecta la tecnología, le afecta los precios de los insumos, le afecta el clima y las condiciones climatológicas en la parte agrícola. Al mantener constantes todos los factores mencionados, mientras varía el precio del artículo, se obtiene la tabla de la oferta y la curva
de la oferta del productor individual. Cambios en la curva de la oferta del productor individual. Cuando cambian los factores que se mantuvieron constantes al definir una tabla y una curva de la oferta con la condición ceteris paribus, toda la curva de la oferta se desplaza. Esto denomina un cambio de desplazamiento de la oferta y debe distinguirse claramente un cambio en la cantidad ofrecida, que es un movimiento a lo largo de la misma curva. Si hay una mejora en la tecnología que permita que los costos de producción del productor bajen, la curva de oferta se desplaza hacia abajo. Este desplazamiento se conoce como un aumento de la oferta y significa que al mismo precio del artículo el productor ofrece más cantidad de él para la venta por periodo. La oferta del mercado de un artículo. La oferta del mercado u oferta agregada de un artículo representa las diferentes cantidades del artículo que ofrecen a diversos precios. Todos los productores de este artículo en el mercado en un periodo determinado. La oferta del mercado de un artículo depende de todos los factores que determinan la oferta del productor individual y además del número de productores de artículos en el mercado. La curva de la oferta del mercado se desplazará cuando las curvas de la oferta de los productores también cambien. Cuando al transcurrir el tiempo algunos productores entran al mercado o salgan de él. Si se traza cada par de valores de la tabla de oferta en una gráfica y se unen los puntos resultantes, se obtiene la curva de la oferta del productor. Como en el caso de la demanda, los puntos de la curva de la oferta representan diferentes opciones del productor en un momento determinado. La forma de la curva de la oferta. En la gráfica de la oferta se puede apreciar que cuanto más bajo es el precio de X, más pequeña es la cantidad de X que ofrece el productor. Evidentemente que lo contrario también es cierto. Esta relación directa entre el precio y la cantidad se refleja en la pendiente positiva de la curva de la oferta. Sin embargo, mientras que en el caso de la curva de la demanda se puede hablar de la ley de la demanda de pendiente negativa, en el caso de la curva de la oferta no se puede hablar de la ley de la oferta de pendiente positiva. Aun cuando la curva de la oferta generalmente tiene pendiente positiva, también su pendiente puede ser cero, infinita o negativa, por lo tanto no es posible generalizar para la oferta. Equilibrio. El equilibrio se refiere a una condición del mercado que una vez alcanzada tiende a persistir. En la economía esto ocurre cuando la cantidad de un artículo que se demanda en el mercado por unidad de tiempo es igual a la cantidad que se ofrece en el mismo periodo. Geométricamente el equilibrio ocurre en la intersección de la curva de la demanda del mercado del artículo con la curva de oferta del mercado. El precio y la cantidad a los cuales existe equilibrio se conocen respectivamente como precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Bien, un nuevo ejemplito como modo de repasar, quizás algunos recién están ingresando, dice, con la curva de demanda del mercado, Q de X 600 menos 80 P de X, y la curva de oferta del mercado, Q de X, Q ofertado de X 100 PX, elabore una tabla de demanda y de la oferta del mercado, elabore una gráfica, determine el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del artículo X. ¿Qué pasa cuando el precio es 2 y qué pasa cuando el precio es 4? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla de 600 menos 80P y por otro lado de la oferta 100P. Entonces aquí tenemos el precio, le asignamos digamos de 0 hasta el 15 y vamos viendo qué valores sirven y cuáles no sirven. Si es 0, entonces aquí 0 elimina, queda 600. Si fuera 1, 600 menos 80, 520. Si fuera 2, 160, ¿no? 600 menos 160, 440. Si fuera 3, 600 menos 240, 360. Si fuera 5, 600 menos 400, 200. Y después son negativos, ya no nos interesa. Para P, si P vale 0, entonces 100 por 0, 0. Si vale 1, 100. Si vale 2, 200. Si vale 3, 300. Si vale 5, 500. Entonces, más o menos por ahí hay que ver dónde estaría el punto de equilibrio, ¿no? Donde es igual. Entonces aquí no tenemos valores, pero aquí por decir uno es mayor y aquí ya se invierte. Entonces entre 3 y 5 parecería que está la respuesta, ¿no? Ahorita vamos a analizar. Esa sería entonces la idea de elaborar, como son líneas rectas para poder graficar, solo podemos necesitar, como en este caso, 2 puntos. Digamos aquí, mire, para 4 habría que reemplazar, ¿no? 600 menos 320. Entonces podemos calcular para ver cuánto sale, que sería más o menos esta cantidad que aquí lo he puesto a cálculo, ¿no?
A ver, vamos a calcular entonces, como aquí nos indica, mire este puntito, para 4 a calcular, ¿no? En la demanda. Entonces 4 va a ser 600 menos 80 por 4. 280, según la escala más o menos 280 para dibujar este. Por otro lado, aquí tendríamos que ver No, entonces 5 y debe 200, ser ¿no? De aquí 200 a 5. Entonces, con 2 puntos ya podemos. miércoles. En este 100, cuando es 0, entonces 0, 0, ¿no? Empieza en el origen. Y después cualquier valor, digamos, para 3, 300. Entonces, de 3 más o menos a 300. El punto de equilibrio es parte, digamos, del C, ¿no? Determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, la ecuación, en este caso de la demanda, se copia y la ecuación de la oferta se copia. Y se igualan ambos. El Q demandado va a ser igual al Q ofertado. Esto copia y esto también. Entonces, este 80 negativo, 80P, pasa al otro lado, suma 180. 600 entre 180 sale 3.33, o sea, no sale un punto. El precio, pues, con dos decimales, 3.33. Este valor se emplaza en la demanda o en la oferta, en cualquiera, ¿no? Entonces aquí lo hace, si te fijas en la oferta, reemplazas 3.33 por 100, 333 unidades. Entonces ahí tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que aquí nos anotamos, ¿no? La cantidad de equilibrio 333, más o menos por aquí, y el precio de equilibrio 333, más o menos por aquí. En el inciso D dice, ¿qué pasa cuando el precio es 2? O sea, más aquí abajo, ¿no? Aquí estaría, si te fijas, la oferta y más aquí estaría la demanda. Entonces, hay poca oferta, mira, digamos 200, y la demanda es más de 400. Entonces, como hay pocos productos y hartos clientes, entonces va a haber escasez. Y el otro, cuando es 4, aquí si te fijas para 4, la demanda es esta, digamos, esta cantidad, digamos, no sé, 280. Y la oferta es más de 400. Entonces, hay mucho producto y hay pocos clientes. Entonces, se llama excedente. Eso lo vamos a hacer aquí, si te fijas, reemplazando, ¿no? Si el precio es 2, entonces reemplazo por decir aquí, 600 menos 80 por 2. Aquí, ¿qué sería este, no? 440. Lo mismo, si el precio es 2, aquí también hemos calculado la cantidad ofertada, 200, ¿no? Que es reemplazando en la ecuación también, lo mismo. Entonces dice, el consumidor o cliente 440 unidades quiere y el productor solo al mercado pone a la empresa 200. Entonces el ofertado es menor al demandado, entonces hay escasez. ¿Qué pasa si es 4? Vuelves a reemplazar en la ecuación, aquí 4, aquí también, no hemos reemplazado, aquí 4. 600 menos 800 por 4, te sale 280 unidades, la cantidad demandada. 4 para la oferta, 400. Entonces dice, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Hay exceso o excedente, que es lo que aquí hemos visto, ¿no? Entonces, esto básicamente eran las conclusiones de toda esta parte del capítulo 3, ¿ya? Este es un pequeño repasito que lo pueden tener con otro ejemplo. Ahora vamos a ver de la 4, la unidad 4, que es la medida de las elasticidades. Entonces dice, elasticidad precio de la demanda. El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda se abrevia con E. Mide el cambio porcentual de la cantidad demandada de un artículo por unidad de tiempo, que resulta de un cambio porcentual dado el precio del artículo. Entonces, puesto que el precio y la cantidad tienen una relación inversa, eso es con la demanda, el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es un valor negativo. A fin de evitar el uso de números negativos, con frecuencia se introduce un signo menos en la fórmula. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Como la demanda ya lleva signo negativo, entonces introduce un negativo en la fórmula para que se manejen números positivos. Dice, si delta Q representa el cambio en la cantidad demandada de un artículo debido a un cambio en su precio, delta P, se tiene. La elasticidad, entonces, precio de la demanda va a ser igual a menos el cambio en la cantidad sobre el cambio en el precio. Multipliques medios y extremos y obtienes esta relación que habitualmente usamos. Delta Q sobre delta P, y en este caso P por Q, ¿no? Esta sería entonces nuestra fórmula. Y hay clasificación, ¿no? La elasticidad, si es mayor a 1, entonces es elástico, ¿no? El producto del cual hablamos. Si la elasticidad es menor a 1, el bien es inelástico. Si la elasticidad es igual a 1, entonces la elasticidad es unitaria. Bien,
En la unidad 4, que también lo tienen, tenemos un primer ejemplo. Se tiene la ecuación de la demanda 8.000 menos 1.000 PX. Realice una tabla con precios que varían de 1 en 1, de 8 a 0. Y nombre cada punto con A, B, C, D, F, G, H, L, M. No hay E porque E se confunde con elasticidad, digamos, ¿no? Por eso no se anota. Inciso B, grafique en un eje cartesiano el inciso A. Calcule la elasticidad para los puntos identificados en el inciso A y escriba conclusiones acerca del inciso C. O sea, aquí en el D hay que citar si es elástico, inelástico o unitario. Aquí tenemos la misma fórmula, ¿no? Elasticidad precio de la demanda es igual al cambio en Q sobre el cambio en P. O puede ser el negativo, porque la demanda es negativa, delta Q sobre delta P por P sobre Q. Y obviamente hemos visto que si es mayor a 1, el bien es elástico, si es menor a 1, el bien es inelástico, y si es igual a 1, es el bien unitario. La demanda 8.000 menos 1.000 PX es una línea recta, ¿no? Bien, le damos algunos valorcitos, como aquí nos indicaba, A, B, C, D, F, G. Entonces nos fijamos, A va a ser, dice, el 8, como aquí nos indica. B el 7, C el 6, D el 5, no hay E, directo F, G, H, L y M. Y asignamos valorcitos, ¿no? Entonces, si vale 8, 8.000 menos 8.000, 0. Si vale 7, 8.000 menos 7.000, 1.000. Si vale 6, 8.000 menos 2.000. Si vale 6, perdón, 8.000 menos 6.000, 2.000. Si vale 5, 8.000 menos 5.000, 3.000. Si vale 4, 8.000 menos 4.000, 4.000. Si vale 5, 8.000, ¿no? Si vale 5 menos 5.000, 3.000. Si vale 4, 8.000 menos 4.000, 4.000. Si vale 3, 8.000 menos 3.000, 5.000. Y así hasta el 0, ¿no? Si vale 0, 8.000. Esto entonces es, como es una línea recta, nos fijamos, puedes construir algo así, los puntos. Si es 8, vale 0, es el valor de A. Si es 7, vale 1.000. Si es 6, vale 2.000. Si es 6, vale 2.000. Si es 5, vale 3.000. Si es 4, vale 4.000. Si es 3, vale 5.000. Así, ¿no? Entonces vamos uniendo los puntos. Estas clasificaciones se las hace después de encontrar la elasticidad. Hasta ahí sería el inciso B, grafique. El C ya sería el propio cálculo, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular. Tenemos que usar esta formulita. Menos, vamos a calcular, dice, la elasticidad de A a B. De A a B. Entonces, en B se va a usar, o sea, por esto rayadito, en B se va a usar este punto PQ. Aquí elasticidad de BC, en C se va a usar el punto PQ. La elasticidad CD, en D, como está rayadito, ahí se va a usar PQ. Así vamos a hacer para que no haya problemas, en el entendido que a veces A siempre está en el origen, o sea, hay un 0 por ahí metido, como aquí vemos en la cantidad. O el último punto M no vamos a poder calcular ya también. ¿Por qué? Porque también hay otro 0, ¿no? Entonces, los puntos extremos son los que traen problemas. Entonces, vamos a ver, de A a B. Cambio en la cantidad. Entonces, aquí nos fijamos de A a B. La cantidad, entonces, va a ser 1.000 menos 0. 1.000 menos 0. Sobre 7 menos 8. Eso sería delta P. El P hemos dicho que va a ser del B. Entonces, del B sacamos 7 sobre 1.000. 7 sobre 1.000. Ajustamos todo esto y además este signo negativo, todo sale una cantidad positiva. Para BC, entonces de aquí ya también, ¿no? 2.000 menos 1.000, que anotamos, 6 menos 7, y el punto en C. Entonces en C va a ser 6 sobre 2.000. Y aquí va a salir un negativo, con este negativo va a salir positivo. Para CD, lo mismo, 3.000 menos 2.000 sobre 5 menos 6, y ahora dicen D, entonces 5 y 3.000. Hacemos aquí operaciones y salen estos números, 7, 3, 1, 67. En los tres casos, si te fijas, es mayor a 1, entonces el bien es elástico, mayor a 1. ¿No? Bien, pasa al siguiente, entonces D a F, porque no hay el punto E, ¿no? Menos de la fórmula, 4.000 menos 3.000 sobre 4 menos 5, por ahora en F, entonces 4 sobre 4.000. Haces todas las operaciones y te sale 1, entonces efectivamente es unitaria. Continúa para el siguiente, entonces si has hecho FG nos tocaría, ¿no? FG.
menos de la fórmula, bueno, aquí estamos en este, ¿no? Menos de la fórmula, 5.000 menos 4.000 sobre 3 menos 4. Por, ahora el punto G. Entonces en G tenemos que usar 3 y 5.000, ¿no? Reemplaza y sale 0,6. Entre G y H, 6.000 menos 5.000 sobre 2 menos 3, ¿no? FG primero, 5.000 menos 4.000, 3 menos 4, ¿está bien? Por el punto G aquí te fijas, 3 sobre 5.000. Hace su operación 0,6. Para GH, aquí te fijas GH, 6.000 menos 5.000 sobre 2 menos 3. Por en H, 2 sobre 6.000. El último HL, bueno, HL, ¿no? Entonces aquí, 7.000 menos 6.000 sobre 1 menos 2. Por, ahora en L, 1 y 7.000. ¿Ya? Y aquí el problema es que en M, aquí el M no se puede calcular porque hay un 0 en el P. Entonces la elasticidad nos va a dar seguramente un valor que no podemos clasificar. Entonces mejor en el último punto no ha calculado por eso la elasticidad de L a M. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lleva presente un 0. Aquí vemos que sale 0,6, 0,33, 0,14. Todo esto es menor a 1. Entonces es un bien inelástico. Entonces aquí nos fijamos en la parte superior hasta D es un bien elástico. En F es unitario y de G a M es inelástico. Entonces sería la conclusión. En la mayoría de los ejercicios de elasticidad, precio de la demanda, es más o menos la idea así. Al inicio, en esta parte, pegado al eje Y, si quieres, la elasticidad es mayor a 1, o sea, elástica el bien. Unitaria a veces hay, a veces no hay en la recta, en este caso una línea recta, ¿no? Aquí como hemos visto. Y en la parte inferior, o sea, más alejado del eje más alejado, cercano a, en este caso al 0 en Q, entonces ahí tenemos menor a 1 la elasticidad y sale inelástica. Bien, con este ejemplito seguramente podemos trabajar algunos otros. Vamos a ver aquí y se les va a asignar seguramente una pequeña tareita ahorita. ¿Ya?